Si alguien me hubiera dicho, hace 10 años, que escribiría una carta de despedida para mi propio hijo sin salir de casa, me habría reído con tristeza. Porque una madre de verdad, de esas que cargan sobre sus hombros el mundo entero para proteger a sus hijos, nunca imagina que un día necesitará defenderse de ellos. Mi nombre es Dolores Jiménez, soy de San Luis Potosí, tengo 64 años y lo que voy a contar aquí no es fácil, pero es verdadero. Y a veces, la verdad necesita salir de donde está enterrada, aunque duela. Trabajé por más de 30 años como administradora de un hospital pequeño aquí en la ciudad. Era el tipo de función que exigía responsabilidad, paciencia y saber escuchar. Fueron 3 décadas lidiando con médicos apresurados, pacientes afligidos, cuentas ajustadas y planillas interminables. Siempre fui buena con los números y mejor aún con las personas. Pero nadie sabía de la cuenta que yo más me tomaba en serio, la que hacía todos los meses para guardar lo suficiente para construir mi casa. Ladrillo por ladrillo, cemento por cemento, fui creando mi hogar como quien cose un vestido para la hija que nunca tuve, con cuidado, esperanza y algo de miedo a errar la medida. Construí aquella casa sola, con el dinero que ahorraba de mi salario y de los pequeños ingresos que obtenía organizando los eventos del hospital. Cuando recibí mi primer cheque de pago como empleada fija, guardé cada centavo. Por casi 2 décadas, renuncié a viajes, ropa cara, muebles de lujo. Nunca necesité de mucho. Mi placer era ver el avance de la construcción poco a poco. Primero los cimientos, luego los dormitorios, el jardín, y finalmente la terraza donde soñaba sentarme con mi nieto en el regazo un día. Soñé ese sueño más de una vez. Soñé para mí y para Julián. Ah, mi hijo Julián. Él fue todo para mí. Tuve un embarazo difícil, un parto arriesgado y una vida de madre soltera, ya que su padre me abandonó antes incluso de sentir al niño patear. Pero nunca me quejé. Dios me dio fuerzas, y Julián fue mi norte. Un niño dulce, estudioso, nunca me dio problemas. Me llamaba mi general y se reía cuando yo ponía cara fea. Creció viendo mi lucha, entendía cuando yo decía que aquel paseo quedaría para el mes siguiente, o que el regalo de Navidad sería pagado en 3 cuotas. Nunca exigió lujos. Era agradecido, siempre. Cuando terminé la casa, Julián ya estaba en la universidad, estudiando ingeniería. Me enorgullece decir que cada semestre suyo fue pagado con mi sudor. Nada de becas, nada de deudas. Yo me empeñaba en darle lo que nadie me había dado a mí. Cuando se graduó, fui a la ceremonia con un vestido azul marino que compré en una tienda de segunda mano, pero que me hacía sentir una reina. Él me abrazó fuerte y dijo, «Este logro es suyo también, mamá». En aquel día, pensé, ahora sí, puedo descansar. Pero el descanso de madre nunca llega. Algunos años después, descubrí un problema en el corazón. Pequeño, pero suficiente para obligarme a reducir el ritmo. Me jubilé con alivio y también con preocupación. ¿Y si algo me pasaba? ¿Y si me iba de repente? No quería dejar asuntos pendientes, peleas, disputas. Por eso, decidí transferir la casa al nombre de Julián. Hice todo de forma legal, pero con una condición que consideré justa. La escritura decía claramente que él solo heredaría la posesión definitiva del inmueble después de mi muerte natural y pacífica allí. Mientras yo estuviera viva y habitando la casa, esta continuaría siendo mi hogar incuestionable. Quien me ayudó con esto fue don Leopoldo, el notario del registro, hombre íntegro y amigo de larga data. Él entendió mi temor y me orientó con cariño. Salí de allí con el alma en paz. O al menos creí que sí. Todo comenzó a cambiar cuando Julián conoció a Lorena. Una arquitecta de hablar suave, sonrisa educada y un cierto aire de superioridad que me incomodaba, pero que yo, como buena madre, intenté ignorar. Al principio, Lorena era gentil conmigo. Decía que yo era una mujer inspiradora, que admiraba mi historia. Me ofrecía té de manzanilla, preguntaba cómo estaba mi presión, me regaló una maceta de orquídeas. Me permití creer que ella realmente me respetaba. Que quería ser parte de la familia, y no apropiársela. Cuando quedaron embarazados de Valeria, mi nieta, las cosas cambiaron. Lorena sugirió que se mudaran a mi casa, temporalmente, hasta que juntaran dinero para un apartamento más grande. Yo, por supuesto, acepté. Para mí, tener a mi hijo y a mi futura nieta cerca era un regalo de Dios. Hice sopa casi todos los días.
preparé la habitación con sábanas nuevas. Incluso compré un sillón de lactancia usado, pero bien conservado, y lo puse cerca de la ventana con vista al jardín. Soñaba con tardes tranquilas allí, sosteniendo a mi nietita mientras Lorena descansaba. Pero poco a poco, fui dándome cuenta de que mi presencia era vista como una molestia. Lorena comenzó a criticar detalles de la casa. Decía que la disposición de la cocina era anticuada, que los cuadros en la sala estaban mal posicionados energéticamente, que los muebles de madera oscura hacían el ambiente pesado. Una vez, sin avisarme, cambió todas las cortinas. Fui a misa y, cuando regresé, mi casa parecía otra. Julián decía que eran cosas pequeñas, y que yo estaba exagerando. Pero mi corazón sentía algo que mi boca aún no sabía decir. Después vinieron los comentarios sobre mi forma de cocinar. Lorena decía que yo usaba mucho ajo, que mi condimento era demasiado fuerte para su estómago. Comenzó a cocinar por separado, a evitar mis recetas. Un día, me pidió que no interfiriera tanto en la crianza de Valeria, porque los tiempos son otros. Yo solo sonreí, incómoda. Comencé a sentirme huésped en mi propia casa. Una huésped que no sabía la fecha de salida, pero que claramente tenía la estadía vencida. Todo llegó al límite durante una cena especial que Lorena organizó para algunos colegas de la oficina de arquitectura. Prepararon la mesa en la terraza, encendieron velas, sirvieron vino. Yo me quedé dentro de casa, para no molestar. Pero Valeria comenzó a llorar y Lorena no lograba calmarla. Entonces, sin pensar, fui al patio, tomé a mi nieta en brazos y la arrullé con una canción antigua que siempre funcionaba. Fue cuando Lorena, delante de todos, dijo en voz alta y firme: «Dolores, ¿puede darnos un poco de privacidad? Aquí es un momento solo nuestro». Perdón, solo quería ayudar. Se lo agradezco, pero este espacio ahora es de nuestra familia. Creo que debería retirarse. Todos guardaron silencio. Yo devolví a Valeria y caminé hasta mi habitación sintiendo las piernas pesadas, como si cargara el peso de décadas de silencio. No lloré esa noche. Pero tampoco dormí. Allí entendí que algo se había roto. Que el amor que construí con tanto esfuerzo ahora estaba siendo reescrito con tinta ajena. Y que lo único que podría protegerme sería aquella escritura antigua que había guardado en una carpeta de plástico azul, en el fondo del armario de la habitación. Mi único escudo contra el olvido. A la mañana siguiente, mientras Julián salía al trabajo y Lorena salía para llevar a Valeria a la guardería, fui al armario, tomé la carpeta azul y la puse sobre la mesa de la cocina. Puse también mi fe, mi historia y mi dignidad a su lado. Respiré hondo y pensé, si este es el comienzo de mi última batalla, que al menos esté de pie. Y fue así como todo comenzó. La carpeta azul permaneció sobre la mesa durante días. La miraba todas las mañanas, mientras preparaba mi café, como quien mira un escudo aún guardado. Sabía que allí estaba la verdad que me protegería, pero también sabía que, al usarla, pondría un punto final a algo que me tomó toda la vida construir. Era extraño pensar que necesitaría recurrir a un documento para mantener un derecho que debería ser obvio, el de vivir en paz en la casa que construí con mis propias manos. Pero todo a mi alrededor decía que el silencio ya no me protegería. Lorena comenzó a ignorarme abiertamente. Ya no respondía mis buenos días, tampoco me incluía en las decisiones de la casa. Un día, entré en la cocina y ella estaba reorganizando los armarios, quitando mis especias, mis ollas, mis frascos de vidrio con etiquetas escritas a mano. Todo fue colocado en una caja de cartón. «Estoy haciendo una reorganización más moderna, suegra», dijo, sin levantar la vista. «Esto ya está obsoleto. Esos frascos son de mi madre. Me han acompañado durante 40 años. Pues entonces pueden acompañarla en otro lugar, ¿no le parece?» En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompió. No era solo tristeza. Era una herida que ardía de adentro hacia afuera. Pero, aún así, me callé. Guardé los frascos debajo de la cama. Me lavé la cara y fui a rezar. En los días siguientes, noté que Julián estaba más ausente. Salía temprano, volvía tarde. A veces, ni siquiera entraba en mi habitación para desearme las buenas noches. Valeria, mi nieta, era la única luz que me mantenía respirando en ese ambiente pesado. Cuando me veía, corría hacia mis brazos,
gritaba «Abue», con esa alegría que solo los niños llevan. Y era allí, en su abrazo, donde me sentía recordada de quién era. Pero hasta eso comenzó a molestar a Lorena. Una tarde, después de que recogía a Valeria en la guardería, algo que hacía con alegría cuando Lorena tenía compromisos, fui llamada a la habitación de la pareja. Lorena cerró la puerta y, con un tono tan calmado que parecía calculado, dijo: «Dolores, no quiero que usted recoja más a mi hija sin mi autorización». ¿Su hija? Sí. Yo soy la madre. Y siento que usted está confundiendo las cosas. Toda esta convivencia está afectando el vínculo de ella conmigo. ¿Está diciendo que yo soy un obstáculo para el amor de ustedes? Estoy diciendo que usted necesita encontrar otro lugar para vivir. La casa ya no es suya. Esa frase me golpeó como un puño en el estómago. Me levanté sin responder. Caminé hasta mi habitación, abrí el cajón donde estaba la carpeta azul y la abracé contra el pecho como si fuera un cojín. Me senté al borde de la cama y lloré quedamente, como hacía cuando era niña y mi madre me dejaba sola mientras salía a lavar ropa. Me sentí huérfana, expulsada, olvidada. A la mañana siguiente, fui al registro. Don Leopoldo aún trabajaba allí, con el cabello más blanco y el habla más lenta, pero con los ojos atentos de siempre. «Doña Dolores». «¿Cuánto tiempo?», dijo, abriendo una sonrisa. «Estoy aquí porque, quizás haya llegado el momento de usar aquella cláusula». Él leyó la escritura, revisó los registros, recordó la conversación que tuvimos tantos años atrás. «Está todo conforme a lo acordado. Mientras usted esté viva y residiendo en la propiedad, le pertenece legalmente. Su hijo solo heredará la posesión plena después de su muerte natural allí. Si quiere, puedo hacer una nueva copia autenticada para asegurar». «Por favor». «Pero, por ahora, solo eso. Aún no quiero pelear. Solo quiero estar preparada». Salí del registro con el alma oprimida. No era el tipo de victoria que alguien desea. Era el tipo de defensa que uno lamenta necesitar. Pero lo que me esperaba en casa era aún más cruel. Encontré la cerradura de mi habitación cambiada. Mi ropa estaba amontonada en una caja de plástico en la sala. Mi cama desarmada. Sobre la caja, una nota breve. «Como usted misma dijo que ya no se siente bien aquí, decidimos adelantar su salida. La ayudaremos a encontrar un lugar cómodo». Temblé. Me senté en el sofá con las manos sobre las rodillas y respiré hondo. Valeria me vio y corrió a abrazarme, pero Lorena vino detrás y la jaló por los brazos. «Nada de confusión hoy, Dolores. Hoy tenemos una visita importante». Al final de la tarde, llegó un hombre elegante, de camisa azul claro y maletín de cuero. Se llamaba Damián, y Lorena lo presentó como un amigo de la arquitectura que vino a evaluar la propiedad para un proyecto futuro. Me quedé en silencio, pero cada palabra que escuchaba era una puñalada. Estaban vendiendo mi casa a mis espaldas. Fui a la habitación del fondo, donde solo quedaban algunas cajas con mis pertenencias. Tomé mi copia autenticada de la escritura y la carta que había comenzado a escribir hacía días, pero que hasta entonces no tenía coraje de terminar. Volví a la sala, esperé a que Julián llegara, y, esa noche, mientras él y Lorena se alistaban para cenar fuera, dejé la carta doblada sobre su cama. No grité. No hice escándalo. Solo dejé las palabras que guardé por demasiado tiempo. En la carta, conté todo lo que sabía. Hablé sobre la escritura, sobre la cláusula, sobre mi dolor. Pero también escribí sobre amor. Le recordé a Julián los días en que lo cargué en brazos, las noches que pasé en vela cuidando su fiebre, de los zapatos que dejé de comprarme para que él pudiera tenerlo mejor. Conté que sabía de la negociación de la casa con Damián, que Lorena planeaba removerme de allí por la fuerza y luego lucrar con la venta. Que eso era un delito, y que podía denunciarlo si quisiera. Pero que, por encima de todo, lo que quería era respeto. Un lugar digno. El reconocimiento de la mujer que lo crió, lo alimentó y lo bendijo. Cerré la carta con una cinta roja y me encerré en la habitación. No lloré. Solo recé. Y esa noche, por primera vez en muchos años, le pedí a Dios que hiciera justicia. Al día siguiente, la casa estaba silenciosa. Lorena salió temprano. Julián no fue a trabajar. Yo aún estaba en la habitación cuando oí pasos acercándose.
Llamó a la puerta con delicadeza. «Mamá, ¿podemos hablar?» Abrí. Él tenía los ojos rojos, con la carta en las manos. Se sentó a mis pies y permaneció en silencio un rato. Después dijo: «¿Por qué nunca me dijo nada?» Porque una madre de verdad se traga el llanto para no mojar el plato de su hijo. Yo estuve ciego, mamá. ¿Me perdona? Yo solo acaricié su cabello, como hacía cuando era niño. No respondí. Porque, a veces, el perdón viene en el tacto. Él lloró. Yo lloré también. Pero su llanto era de culpa. El mío, de alivio mezclado con miedo. Porque perdonar no es olvidar. Y yo aún no sabía si podría confiar de nuevo. En los días siguientes, él intentó volver a la normalidad. Me traía café a la cama, ordenaba la cocina, preguntaba si necesitaba algo. Pero me mantuve a distancia, no por rencor, sino por autopreservación. Una madre que se deja engañar 2 veces no es madre, es mártir. Y yo ya había cargado con demasiadas cruces. Una noche, después de cenar, me llamó para sentarnos en la terraza. Tenía un cuaderno en la mano. Mamá, escribí todo lo que recuerdo. Todo lo que ignoré. Todo lo que ella me hizo creer. Quiero que usted lo lea. No para que me perdone, sino para que entienda que yo también estoy intentando entenderme. Leí esa noche. Páginas y páginas de confesiones. De cómo Lorena lo aislaba, decía que yo era emocionalmente inestable, que mi presencia afectaba el desarrollo de Valeria. Como él, poco a poco, se fue convenciendo de que protegerme era estorbar la vida de ellos. Lloré de nuevo. Pero esta vez, lloré por él. Porque me di cuenta de que él también había sido manipulado. No era solo un traidor, también era una víctima. No quiero que usted me perdone ahora, dijo, mirando al suelo. Solo quiero que sepa que estoy dispuesto a reconstruir, aunque tarde. Aunque usted necesite tiempo. Y yo respondí, con la voz firme. Tiempo tengo, Julián. Lo que ya no tengo es paciencia con la mentira. Si vamos a recomenzar, será con verdades. Todas. Hasta las que duelen. Él estuvo de acuerdo. Y fue así como comenzamos, lentamente. Sin prisa por los abrazos, pero con ganas de escuchar. Marcamos sesiones con una terapeuta familiar. Valeria iba con nosotros, y poco a poco, hasta ella comenzó a soltarse. A reír más. A llamarme abue, sin mirar hacia atrás, esperando permiso. Pero yo sabía que Lorena no aceptaría la derrota tan fácilmente. Y también sabía que ese era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo que exigiría coraje, fe y amor por mí misma. Por primera vez, elegiría mantenerme de pie, incluso si era contra la voluntad de aquellos que más amaba. Y fue así como dejé de ser solo madre, para convertirme en guardiana de mi propia dignidad. Lorena volvió esa noche con prisa en los pasos y el rostro cerrado. Yo aún estaba en la habitación cuando oí la puerta cerrarse de golpe. Por instinto, apoyé la oreja en la madera y escuché la tensión convertirse en palabras. «¿Qué es esto?», dijo, y por el ruido del papel siendo arrojado al suelo, supe que había leído la carta. «¿Se lo contaste todo a ella?». «Yo no conté nada. Ella lo descubrió sola». «Esto es un absurdo, Julián. Esa mujer nos está saboteando dentro de nuestra propia casa». Fue allí, en esa frase, que entendí todo. Ella realmente se creía la dueña de aquello. No por la historia, no por el esfuerzo, no por la gratitud. Sino por la posesión fría y ciega, como quien cree tener el derecho de arrancar una planta de la maceta ajena y ponerla en su propia sala solo porque tiene las manos más bonitas. A la mañana siguiente, Lorena pasó directamente junto a mí, sin mirar. Se encerró en la habitación y salió horas después con una maleta y a su hija en brazos. «Me voy a casa de mi madre. Valeria necesita paz». «¿Y Julián?», pregunté. «Que elija de qué lado quiere estar». «Esto no es una guerra, Lorena». «No lo era. Pero usted lo hizo una batalla». Y se fue. Sin beso, sin adiós, sin vacilación. Julián se quedó en la sala, con el rostro enterrado en las manos. Durante días, parecía vagar por la casa,
como quien perdió algo y no sabe dónde buscar. Cocinaba mal, olvidaba la llave en la puerta, dejaba la ducha abierta. Yo observaba desde lejos, sin invadir su espacio. Hasta que, un sábado por la mañana, entró en la cocina con un paquete de pan dulce, mi preferido, y se sentó conmigo a la mesa. Mamá, le fallé. Usted se olvidó de mí. Y no tengo excusa. Solo vergüenza. Entonces no intente borrar el pasado. Simplemente elija un nuevo presente. ¿Quiero hacer eso? ¿Puedo? Fue la primera vez, en meses, que volví a sentir ese calor de madre acogida, de lazo reconstruido. No era un perdón inmediato. Era un recomienzo. Y eso, a veces, vale más que una disculpa. En los días que siguieron, él fue retomando la casa poco a poco. Cambió el colchón de mi habitación, compró flores nuevas para el jardín, reinstaló las cortinas antiguas que Lorena había quitado. Incluso pidió ayuda para hacer arroz de la forma que yo lo hacía. Usted me enseñó a ser hombre, mamá, dijo, riendo, con la cuchara en la mano. Pero yo olvidé ser hijo. Fue ese mismo día que me contó lo que nunca tuve coraje de preguntar. Lorena intentó vender la casa sin consultarme. Dijo que necesitaba resolver su vida, que hacer caja con la casa era lo más inteligente. Ella ya había acordado el valor con Damián y solo me avisaría después de la venta. ¿Y tú habrías aceptado? Antes de la carta, quizás sí. Por miedo. Por presión. Pero hoy, nunca. Agradezco tu sinceridad. Y yo agradezco que no se haya ido. La verdad es que sí pensé en salir. En buscar un lugar pequeño, solo mío, donde no tuviera que andar de puntillas. Pero entonces recordaba el arbusto de hibisco que planté con Julián cuando él tenía 10 años, los azulejos de la cocina que elegí con tanto cariño, las marcas de altura que dibujé en la puerta del corredor cada vez que él crecía 1 centímetro. Aquella casa era mi alma en forma de pared. La ausencia de Lorena trajo paz, pero también culpa. Julián comenzó a revivir todo con pesar. Me mostró mensajes, grabaciones de voz, hasta documentos que ella había dejado firmados con Damián. Y fue entonces cuando descubrimos algo mayor. Entre los archivos en su computadora, había un correo electrónico enviado por Lorena semanas antes. En él, le decía al corredor: Dolores está debilitada. Con un pequeño empujón emocional, lograremos convencerla de que se vaya. En cuanto firme la carta de renuncia, puede proceder con el contrato. Leí eso en silencio. Cada palabra era una espina en la piel. No por sorpresa, sino por la frialdad. Por la forma en que me veía, un obstáculo, una barrera a ser removida. Ella quería desarmarme por dentro, dije. Ella no te conoce, respondió Julián. Tú no te desarmas. Tú reconstruyes. Fue ese día que tomé una decisión. Le pedí que me llevara al registro. Don Leopoldo nos recibió con una amplia sonrisa. Me alegra ver a madre e hijo juntos de nuevo, dijo. Vinimos a actualizar la escritura, respondí. ¿Desea remover la cláusula condicional? No. Deseo agregar un nuevo destino para la casa. Quiero que, cuando yo me vaya, pase directamente a Valeria. Pero con una condición, que ella nunca deje a la abuela dormir fuera de su propia casa. Julián sonrió con los ojos llenos de lágrimas. ¿Todavía confías en ella, mamá? Confío en lo que planté. Y en todo lo que aún puede florecer. Volví a casa ligera, pero con el corazón firme. Algo había cambiado en mí. Ya no era la mujer que caminaba con miedo por sus propias habitaciones. Ya no era la huésped. Era la anfitriona de nuevo. No por ego, sino por justicia. En los días que siguieron, Lorena envió mensajes. Unos pidiendo diálogo, otros amenazando con llevarse a Valeria, otros acusando a Julián de abandono. Pero él fue firme. Dijo que quería el bien de su hija, pero que no aceptaría más chantajes. Que ella necesitaría probar que sabía respetar para merecer convivencia. No sé cómo será el futuro entre ellos. No puedo controlar eso. Pero sé que, en esa casa, mi historia volvió a tener voz. Que las fotos en los portarretratos ya no están volteadas hacia la pared. Que el olor a ajo volvió a tomar la cocina sin culpa. Que el sofá de la sala volvió a ser lugar de conversación, y no de exilio.
por encima de todo, que mi hijo volvió a ser mi hijo. Lorena permaneció ausente por semanas. Julián mantenía contacto solo por mensajes, preguntaba por Valeria, intentaba agendar horarios para verla en el parque o llevarla al médico, pero casi siempre recibía respuestas secas o excusas. Yo no interfería. Solo rezaba. Extrañaba a mi nieta, claro. Pero lo que más dolía era darme cuenta de que, en el fondo, Lorena no se estaba alejando, estaba preparando algo. Y yo tenía razón. Una mañana de viernes, me desperté con fuertes golpes en el portón. Cuando abrí, me encontré con un oficial de justicia sosteniendo un sobre. ¿Usted es Dolores Jiménez? Sí, soy yo. Estoy aquí para entregarle esta notificación. Es sobre un proceso de tutela y perturbación del hogar. Mis ojos temblaron. Recibí el sobre con las manos heladas. Cerré el portón lentamente, como quien cierra la tumba de su propia esperanza. Me senté en el sofá y leí. Era real. Lorena había interpuesto una demanda alegando que yo amenazaba su estabilidad familiar y que mi presencia volvía el ambiente doméstico insalubre para Valeria. Pedía, basándose en un supuesto informe psicológico, que me retiraran de la propiedad y que la posesión plena fuera transferida a Julián sin las barreras emocionales que impiden el desarrollo saludable de la niña. Leí ese documento 3 veces. Sentí la sangre subir, el estómago revolverse, el corazón oprimirse. La mujer que yo acogí, que se sentó a mi mesa, que durmió bajo mi techo, ahora intentaba expulsarme por la puerta de la justicia. Le mostré el documento a Julián. Se puso pálido. Esto es surrealista. Es real, Julián. Ella me está demandando como si fuera un virus. Yo no lo sabía. Lo juro. No necesita jurar. Yo le creo. Pero ahora necesitamos actuar. Él fue al registro, al abogado de la familia, revisó la escritura, los registros, los archivos. Todo aún era legalmente mío. La cláusula aún era válida. El testamento adicional ya estaba registrado. La petición de Lorena era jurídicamente frágil, pero emocionalmente agresiva. Era un intento de humillarme ante la ley. De doblegarme. Días después, recibimos la notificación para la audiencia preliminar. Era simbólica, pero representaba una guerra anunciada. Esa noche, Julián me sirvió un té de hierbabuena y se sentó conmigo en la terraza. Mamá, si quiere rendirse, lo entiendo. ¿Rendirme de qué? De todo esto. De luchar. Podemos vender esta casa, comprar 2 más pequeñas, comenzar de nuevo. ¿Quieres que renuncie a mi historia para evitar el escándalo? Quiero que tenga paz. La paz no se compra con huida, Julián. La paz se construye con justicia. El día de la audiencia, fui con ropa simple, el cabello recogido y la cabeza en alto. Al entrar en la sala, vi a Lorena con una chaqueta azul marino y los ojos duros. Traía a Valeria en brazos, como si fuera un escudo. El juez pidió silencio. Julián, a mi lado, respiraba hondo. El abogado de ella presentó los argumentos. Deformó los hechos. Dijo que yo controlaba el ambiente de la casa, que hacía comentarios hostiles, que intentaba robar el cariño de la niña, que dificultaba el matrimonio. Mostró capturas de pantalla de conversaciones recortadas, grabaciones parciales, incluso fotos mías sentada en la sala con Valeria, como si eso fuera algo amenazador. El juez pidió mi declaración. Y allí, con las manos firmes sobre la mesa, lo dije todo. Su señoría, esta casa fue construida con mi sudor. No es solo una propiedad, es mi vida en forma de pared. Y lo que esta mujer intenta hacer no es solo expulsarme, es borrar mi existencia. Yo renuncié a todo para criar a mi hijo. Registré la casa a su nombre por amor, con una cláusula clara que me protege hasta el final de mi vida. ¿Y ahora quieren deformar eso con mentiras? Esto no es una disputa por espacio. Es un castigo por haber permanecido firme. El juez pidió la palabra de Julián. Él dudó, miró a Lorena, luego a mí. Y entonces dijo: Mi madre siempre ha sido el cimiento de nuestra familia. Si hubo silencio entre nosotros, fue por mi cobardía. Pero ella nunca nos amenazó. Quien intentó manipular todo aquí fue mi esposa. Y ya no puedo ser cómplice de eso.
La sala quedó en silencio. Lorena lo miró con odio. ¿Me vas a traicionar delante de tu madre? Voy a proteger la verdad, Lorena. Es diferente. La audiencia terminó con un dictamen favorable a mí. El juez archivó la petición. Pero yo sabía que la batalla no era solo judicial. Era interna. Días después de la audiencia, recibimos una notificación complementaria. El juez, además de archivar la petición de Lorena, determinó que ella pagara las costas procesales, y más, aplicó una multa por litigancia de mala fe. En el auto, escribió: la conducta de la demandante, basada en alegaciones distorsionadas y manipulación de pruebas, configura abuso del derecho de acción, con intención evidente de constreñir emocionalmente a la demandada, persona mayor y propietaria de derecho del inmueble. Julián me mostró el documento con una expresión entre alivio y tristeza. Ella fue demasiado lejos, mamá. Ahora tendrá que asumir las consecuencias. No me alegré por la multa. Pero me sentí reconocida. Por primera vez, alguien me miró no como una anciana inconveniente, sino como una mujer cuyos derechos fueron violados, y que tuvo el coraje de defenderse. El abogado sugirió que interpusiéramos una demanda por indemnización por daños morales. Lo pensé durante días. Al final, decidí no continuar. Dejar esto registrado ya es suficiente, le dije a Julián. No quiero su dinero. Quiero que sepa que no se borra una vida con una demanda mentirosa. Él estuvo de acuerdo. Y por primera vez, sentí que estábamos realmente del mismo lado, no por obligación, sino por elección. Esa noche, Lorena me llamó. Contesté con el corazón oprimido. Ganó, dijo. Esto no es una guerra. Sí lo es. Usted quiere ser la matriarca eterna. Pero ese tiempo se acabó. Solo quiero vivir en paz, en la casa que construí. Usted quiso quitármelo. Yo solo quería espacio. No era espacio, Lorena. Era poder. Pero aquí, en esta casa, el poder siempre se construyó con amor. Y eso usted nunca lo entendió. Ella colgó. Y nunca más llamó. La semana siguiente, Julián pidió la custodia compartida de Valeria y comenzó a reorganizar su vida. Yo ayudé en lo que pude, sin invadir. Solo siendo presencia, cuidado, raíz. Y en una tarde de cielo despejado, Valeria volvió a casa. Corrió por el pasillo, tocó el hibisco con sus manitas y dijo: Abue, ¿puedo dormir aquí hoy? Me arrodillé en el suelo, abracé ese cuerpecito caliente y respondí: Esta casa es tuya, mi flor. Siempre lo ha sido. Y fue allí, en ese abrazo, que la guerra terminó, no con disparos o gritos, sino con el suave sonido de la infancia de vuelta a su lugar. Los días que siguieron a la audiencia fueron más silenciosos de lo que esperaba. No hubo alboroto, ni provocaciones. Lorena desapareció como humo, llevándose solo lo que era suyo, y dejando atrás todo lo que fingió haber construido. Julián presentó la solicitud de custodia compartida de Valeria, y el juez, sensible a la situación, decidió que los encuentros entre padre e hija ocurrirían con acompañamiento durante algunos meses, para garantizar el bienestar emocional de la niña. No era lo ideal, pero era justo. Y por primera vez en mucho tiempo, la justicia y la paz parecían ir de la mano. En la casa, el ambiente cambió. La ligereza volvió poco a poco. El pasillo dejó de ser campo de batalla y volvió a ser camino de infancia. La habitación de Valeria, antes guardada como un recordatorio de lo perdido, fue redecorada por mí y por Julián. Pintamos las paredes de amarillo claro, colgamos pequeños cuadros con sus dibujos, e instalamos una cama nueva, con sábanas rosadas y almohadas en forma de nube. Cada objeto allí era una promesa, de recomienzo, de cuidado, de permanencia. Cierta mañana, mientras tomábamos café en la terraza, Julián puso un sobre la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté. Una copia del Nuevo Testamento. ¿Ya estás escribiendo testamento, hijo mío? No es sobre mí. Es sobre usted. Abrí el sobre con cuidado. Allí estaba el documento que oficializaba lo que antes era solo un deseo mío. La casa ahora estaba registrada a nombre de Valeria, con la cláusula clara de que solo la heredaría plenamente después de mi muerte pacífica en el lugar y bajo la condición de nunca abandonar a la abuela que la crió con amor. ¿Por qué esto ahora?, pregunté,
con los ojos llorosos. Porque aprendí, mamá, que una casa no son ladrillos. Es presencia. Y quiero que la suya continúe resonando aquí, incluso cuando ya no esté físicamente. No soy de llorar fácilmente, pero ese día, lloré. No por dolor, sino por gratitud. A partir de ese momento, mi vínculo con Valeria se fortaleció aún más. Comencé a recogerla en la escuela 2 veces por semana. Hacíamos pan juntas, cuidábamos el jardín, y a ella le encantaba escuchar mis historias sobre cuando Julián era pequeño. ¿Mi papá también hacía desastre con la harina?, preguntaba. Lo hacía, pero no tenía esta sonrisa tan linda que tú tienes, respondía, apretando sus mejillas. En un fin de semana, durante un paseo a la feria, Valeria me hizo una pregunta inesperada. Abue, ¿por qué a mi mamá no le caes bien? Me detuve. Respiré hondo. Me agaché hasta quedar a su altura. Algunas personas se confunden cuando tienen miedo de perder lo que creen que es suyo. ¿Pero yo soy tuya también? Eres tuya misma, mi amor. Pero hay un pedacito de tu corazón que vive en el mío para siempre. Ella sonrió y apretó mi mano con más fuerza. Pero no todo fue fácil. Lorena presentó una nueva solicitud para mudarse a otro estado, llevándose a Valeria con ella. Quería recomenzar su vida lejos de los conflictos familiares. Cuando nos enteramos del intento, Julián actuó rápidamente. Con apoyo psicológico y legal, demostró que Valeria estaba bien, segura y feliz aquí. El juez denegó la solicitud y, más aún, determinó que la niña tendría derecho a una convivencia regular con su abuela. Fue un hito. Una victoria moral. No porque se tratara de vencer a Lorena, sino porque se trataba de reconocer lazos que van más allá de los lazos de sangre o de papel. Lazos que se crean en el silencio de la madrugada, cuando una abuela se sienta al lado de la cama para calmar una pesadilla. En el olor del pastel que se hornea el domingo. En el peinado con moños torcidos para ir a la escuela. En el amor que no exige, solo cuida. En la Navidad de ese mismo año, hicimos nuestra primera cena solo los tres, yo, Julián y Valeria. La mesa era simple, pero el ambiente era ligero, sincero, sin máscaras. Intercambiamos regalos hechos a mano y brindamos con jugo de uva. Mamá, sabe que sin usted, esta casa habría sido solo una propiedad en venta, ¿verdad?, dijo Julián. Y sin ustedes, habría sido solo un recuerdo vacío, respondí. Meses después, Valeria participó en una presentación en la escuela. Cada niño tenía que llevar a un familiar importante para asistir. La mayoría llevó a sus padres. Ella me llevó a mí. Al final, cuando la profesora preguntó a quién le gustaría agradecer, dijo en voz alta, para que todos oyeran. A mi abue, que me enseñó a tener coraje, y que me dejó vivir en la casa más aromática del mundo. Las otras madres me miraron con respeto. Algunas, con los ojos llorosos. Y allí, de pie en ese patio lleno de voces infantiles, entendí que esa historia de dolor, pérdida y traición se había convertido en semilla. Y que esa semilla ahora florecía en los ojos de una niña que sabía amar con el corazón entero. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Julián, es que yo también había hecho mi testamento. Y en él, además de la casa, dejé una carta sellada para Valeria. Una carta que solo podrá ser abierta cuando cumpla 18 años. En ella, escribí todo lo que viví, todo lo que sufrí y todo lo que aprendí. No para que sienta lástima, sino para que recuerde nunca bajar la cabeza cuando sepa que tiene la razón. Ahora dime, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Quiero saber hasta dónde ha llegado mi voz. Escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad o país.